Pues buenos días, hoy es día 21 de abril de 2020. Estamos en medio todavía de la contingencia sanitaria a causa del coronavirus y por ese motivo entonces seguimos todavía con cuestiones de aislamiento en nuestras casas, en nuestros hogares, y eso pues nos está dando la oportunidad, la necesidad, perdón, también de tener llamadas, videollamadas y de tener cursos a distancia. Estamos retomando después de 5 semanas de que dejamos por ahí algunas tareas y por distintas situaciones que no tiene sentido profundizar en ellas. Cada uno seguramente no tuvo la oportunidad del tiempo, dimos alguna revisada y estamos entonces retomando. Estamos grabando con permiso de quienes participan para que esta clase pueda quedar en evidencia también y que quienes no pudieron estar sincrónicamente lo puedan revisar posteriormente. Después de todo esto, pues vamos a hablar entonces de la teoría de las situaciones didácticas. Es una propuesta de un francés que se llama Guy Brousseau, y él entonces es un profesor de educación primaria que tiene la inquietud acerca de la forma en que se aprenden las matemáticas en Francia. Voy a estar tomando como punto de partida un documento de divulgación científica que fue escrito por Roberto Vidal, se llama La didáctica de las matemáticas y la teoría de las situaciones, del año 2009, y estoy poniendo entonces por allí el enlace y el documento podrá estar también disponible en nuestro espacio académico. Estas mismas presentaciones pues las pondremos por allí también para que quien las quiera revisar y pueda modificarlas y usarlas, lo pueda hacer con toda libertad. Muy bien, entonces, tomando esto, ¿qué es este asunto de la teoría de las situaciones didácticas? Cuando nosotros nos referimos a ellas, ¿de qué estamos hablando? Algo que tendríamos que considerar nosotros es, ¿qué dice Guy Brousseau acerca de esto? Cuando hablamos de una situación, estamos hablando de modelos de interacción, o sea, la forma en que nos relacionamos va a cambiar la forma en que aprendemos. Algo que es muy importante decir de esto es que Guy Brousseau es francés, ya lo dije hace un momento, van a decir ustedes, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues es un profesor. Bueno, ya lo dije también, ¿y eso qué tiene que ver? Pues resulta que el gran ícono de la educación en ese momento en Francia es Jean Piaget. Y Jean Piaget es un biólogo. Sus primeros estudios fueron sobre caracoles en los Alpes. Siendo él un jovencito de 14, 15 años, hizo una recolección de muestras de fósiles. Comenzó entonces a apasionarse por la evolución, comenzó a apasionarse por la biología, la genética, y al paso de los años, este proceso de la evolución, de la adaptación, Jean Piaget es un apasionado de la teoría de las especies, de Charles Darwin, de los procesos adaptativos, de las propuestas de Lamarck, de los cuellos largos de las jirafas y de todo lo que ustedes han escuchado en más de alguna ocasión seguramente. Y entonces resulta que Jean Piaget, la gente lo tiene considerado como un psicólogo, pero en realidad él no es un psicólogo de profesión, él es un biólogo. Y entonces, cuando Jean Piaget empieza a hablar acerca de la evolución, esa evolución lo va llevando paso a paso a pensar en las formas de adaptación de los seres humanos al contexto. De allí que entonces él, viendo a los seres humanos y viendo cómo los seres humanos, siendo criaturas muy frágiles y con muchas limitaciones, terminan siendo la especie que más se adaptó al contexto biológico
Y digo que más se adaptó no porque tuvo cambios físicos, sino porque tuvo cambios en su esquema de relacionarse con el mundo. Si yo les preguntara cuál es la ventaja adaptativa que tiene los seres humanos, ¿qué me dirían ustedes? A ver, abramos un primer espacio primeramente para preguntarles esto. ¿Cuál es la ventaja adaptativa de los seres humanos? O Que sea, podemos manipular el ambiente, el entorno. entonces manipulamos al ambiente, al entorno y a las personas a ratos también. ¿Y qué más hacemos? Nancy dice que la supervivencia. La supervivencia. Y bueno, de hecho, esa es la gran exigencia de todos los seres vivos, el poder sobrevivir. ¿Y cómo le hacemos para poder sobrevivir? O sea, ¿cómo le hicieron otros y cómo le hacemos nosotros? Teniendo un esquema de organización en la sociedad. Entonces, una forma fue organizarnos socialmente. ¿Qué más hicimos para podernos adaptar? Empezamos es que no sé cómo decirlo. Por ejemplo, empezamos a producir, a controlar lo que producíamos, la agricultura y la ganadería. Si ustedes... Y en un principio, usando lo que la naturaleza te daba para poder hacer, digamos, una piedra y un palo, pues haces un garrote o un hacha, lo que sea. Ajá. Y entonces tuvimos que hacer cosas finalmente para poder sobrevivir, ¿cierto? Tuvimos que hacer cosas que nos permitieran de alguna manera no morir en el proceso de interactuar con otros. Y cuando nosotros nos damos cuenta de cómo cada uno de nosotros tuvimos que adaptarnos, la ventaja competitiva, y ese término es un término que me gusta, pero me inquieta, es mientras que el toro tuvo que desarrollar un cráneo, ¿sí? Un área frontal muy fuerte y vértebras en su cuello que resistieran un golpe de frente, cuernos para poder defenderse, mientras que el tigre tuvo que desarrollar colmillos filosos, garras, velocidad, mientras que una serpiente tuvo que desarrollar veneno o tuvo que desarrollar la capacidad de poder abrazar algo y estrangularlo. Los seres humanos no desarrollamos cuernos. Bueno, algunos que se casan, sí, pero en general podríamos decir que no desarrollamos cuernos, no desarrollamos garras, aunque algunos se las visten, ¿verdad? Y andan de garras todo el día. Pero visto desde el punto de vista biológico, nosotros no desarrollamos ninguna de esas cosas. ¿Qué sí desarrollamos? Pues resulta que desarrollamos una capacidad extraordinaria de aprender. ¿Sí? Somos los seres vivos que hasta el momento han demostrado una mayor capacidad de aprendizaje y a partir de ello generar respuestas. Ahora, ¿somos estúpidos? Sí, sí somos estúpidos porque estamos destruyendo el espacio donde vivimos, destruimos nuestro ecosistema, destruimos un montón de cosas, lastimamos lo que más necesitamos, es cierto. Pero lo cierto es que nuestra capacidad de supervivencia se fue dando en medida de que aprendíamos. Y entonces, ¿cuál es tu ventaja? Cuando la gente me dice, ¿y para qué eres bueno? Yo les digo, sin que eso suene soberbia, pero es basado precisamente en esto que estoy diciendo. Somos buenos para aprender. Nuestro cerebro aprende. Y entonces, esa debemos de considerarla como nuestra ventaja adaptativa. Por eso, cuando estaba diciendo acerca de Jean Piaget, y esto es fundamental poderlo entender, cuando Jean Piaget nos está hablando de estas cosas, nos está diciendo entonces que cada uno de nosotros como seres vivos hemos tenido que aprender y ese aprendizaje nos ha llevado forzosamente, necesariamente, nos ha llevado entonces a adaptarnos
de una manera urgente, de una manera sin posibilidad de que podamos huir de ella, pues nos ha llevado a aprender y aprender y aprender. De hecho, la definición de Jean Piaget acerca de la inteligencia es que un organismo es inteligente si sobrevive. Inteligencia es capacidad de supervivencia. Y aprendemos para sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo entonces en esta primera parte? Cuando estudiamos a Rousseau, tenemos que darnos cuenta de que él es un admirador de Jean Piaget. Y para entender a Rousseau, necesitamos entender a Jean Piaget. Y entonces, por eso cuando habla de una interacción, las propuestas interaccionistas entre, alguien dirá interactivo. Bueno, interactivo es el hecho y la intención es interaccionar, interactuar, encontrarte, vincularte con lo que está sucediendo. Y el proceso de aprendizaje se da en la interacción entre el sujeto y el contexto, entre el sujeto y el objeto. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, necesitamos interactuar con ello. Y por eso cuando estamos hablando de estas cosas y decimos que para Rousseau una situación va a corresponder a modelos de interacción entre un sujeto, Pablo Cancino, con un cierto medio, y esto va a determinar al conocimiento dado. O sea, no es lo mismo aprender en un laboratorio que en una biblioteca, que en un aula, que en mi casa encerrado con un libro. O sea, el medio afecta la manera en que yo aprendo. Entonces, cada medio, cada espacio en donde estamos nosotros, finalmente va a condicionar en parte la forma en que nosotros aprendemos. Y entonces, dice, con un cierto medio que determina un conocimiento dado como el recurso del que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado favorable. Dicho de otra manera, cuando nosotros determinamos un cierto conocimiento, ese cierto conocimiento va a ejercer en nosotros una influencia de acción. Dicho burdamente, no se comporta igual el que sabe que el que no sabe. No promueve las mismas respuestas el que sabe que el que no sabe. Y entonces, ¿qué es el mecanismo, el gatillo detonador fundamental en la psicogénesis? Para Jean Piaget, y ojalá que no los asuste con esto, pero para Jean Piaget, el mecanismo detonador del conocimiento es el conflicto. ¿Pueden decir conmigo conflicto? Conflicto. ¿Conflicto? Sí, ok, gracias. Y los demás pueden escribirlo, por supuesto. Entonces, cuando nosotros hablamos de conflicto, un conflicto, hablando de un conflicto cognitivo, porque la gente piensa que entonces si el detonador es el conflicto, pues tiene que ser problemáticos y estar pateando el pesebre y vivir entonces amargados con la vida. No me estoy refiriendo a tus conflictos psicológicos, existenciales, de relación humana. No me estoy refiriendo a ese tipo de conflictos. Un conflicto cognitivo tiene que ver entonces con la necesidad de este sujeto de poder encontrar una respuesta a una problemática en donde yo estoy inmerso y tengo entonces que resolverla porque de eso depende mi estado de vida, de eso depende mi adaptación, de eso depende mi bienestar. Entonces, cuando nosotros decimos estas cosas, se vuelve incómodo porque una clase tiene que ser un lugar de conflicto. O sea, el aprendizaje de las matemáticas tendría que ser un espacio de conflicto cognitivo, no de conflicto relacional, no de conflicto de intereses, no de conflictos sexuales y de abuso. No, nada de eso, no. Entonces, de conflicto cognitivo. Cuando entendemos entonces eso, podemos ver, ¿sí?, que algunas de estas situaciones a las que nos vamos a referir van a requerir la adquisición de conocimientos y de esquemas necesarios. O sea, para yo poder hablar de un número primo, primero necesito explicar, ¿sí?, qué es el número primo,
antes de poner problemas que tienen que ver con primalidad. Para poder hablar de si, vamos a suponer, ¿alguien se acuerda del teorema de Tales? ¿De triángulos semejantes? Sobre las paralelas de Tales. Sí, porque es de Mileto, tiene un montón de cosas. Sí. Pero el teorema sobre las paralelas. De los ángulos... ¿Ah? Bueno, los ángulos que son congruentes entre sí cuando cruzas con una línea. Entonces tienes dos líneas paralelas y son cortadas por una línea que hace una secante con ellas. Y eso genera ángulos, y esos ángulos van a ser proporcionales. Pero yo podría explicar el teorema de Tales si no tuviera primero el concepto claro, la comprensión clara de qué significa las paralelas. ¿Qué dicen ustedes? Sería muy difícil y quizás no se entendería bien. Entonces, nosotros estamos hablando de que hay conocimientos previos. Eso significa que hay una secuencialidad en la aproximación del conocimiento, ¿sí? Hay una secuencia. Primero necesito que la persona entienda qué es una recta paralela para después poner dos rectas paralelas y cortarlas por una línea secante. Y esa línea secante, entonces ya poder hablar de cómo al cortar dos líneas me genera un ángulo. Y entonces a partir de todo esto, ya empezar a hacer las demostraciones. Pero si yo no hago, ¿sí? Si yo no genero los elementos previos, no voy a poder lograr que mi estudiante esté en el espacio de discusión para poder entender la situación y encontrar las respuestas que satisfagan a una cierta problemática. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces hay una secuencia, no me voy a sacar el conejo de la manga, ¿no? Porque todo el mundo voltea y dice, ¿y eso de dónde? No, o sea, tengo que ir dando los elementos y a partir de los elementos vamos generando las situaciones. Y entonces decíamos que estas situaciones van a requerir conocimientos previos, esquemas necesarios, pero hay otras situaciones que van a ofrecer una posibilidad al sujeto para construir por sí mismo un conocimiento nuevo en un proceso genético. O sea, hay cosas que él ya las conoce, no necesariamente son del campo teórico, sino que son situaciones que cotidianamente, vivencialmente puede tener acceso a ellas. Y queremos echar mano de esos conocimientos. ¿Cuáles son esos conocimientos? Son los conocimientos situados dentro de la cotidianidad. Y son esos conocimientos los que nos van a ayudar a que un aprendizaje, en este caso concreto de las matemáticas, se vuelva pertinente para la vida diaria. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos tipos de conocimientos. Los conocimientos cotidianos que mi estudiante ha ido logrando durante toda su vida, que él los ha ido descubriendo, desarrollando, que son parte de su vida cotidiana. Y tengo otros elementos que son teóricos y que tienen que ver con lo que en esta línea de aprendizaje estamos dándole. Profesor. Dígame. Comenta Rigo que está esperando la autorización para poder entrar. Híjole, ahora sí que soy el culpable. Muy bien, déjeme admitir a Rigo, gracias. Admitimos a Rigo, bienvenido Rigo. Lo que pasa es que acá la pantalla, como la tengo compartida, si me ven que volteo para allá, no traigo tortícolis, lo que pasa es que tengo dos pantallas y están una frente a la otra. Muy bien, Rigo, bienvenido. Estamos grabando, te saluda a la posteridad. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas situaciones, entonces, estábamos diciendo, queremos propiciar, queremos generar el espacio en donde nuestro estudiante combine lo que sabe cotidianamente, ¿sí? Con los nuevos elementos teóricos. Piaget dirá, entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos, se da
dos procesos. A la adquisición de nuevos conocimientos le llamamos asimilación. Es una asimilación psicogenética. Y los conocimientos previos les vamos a llamar acomodación. Entonces yo tengo algo nuevo y veo cómo se relaciona con lo viejo. Y lo voy acomodando y voy creando esquemas semánticos para poder decir, esto se parece a tal cosa, pero es diferente, ¿sí? Y con ellos vamos trabajando. ¿Sí, sí me estoy explicando hasta ahorita? Muy bien, entonces, por una situación didáctica, ¿qué es lo que vamos a entender? Por una situación didáctica vamos a entender una situación que ha sido construida intencionalmente por el profesor. Y cuando decimos intencionalmente, quiero decir que yo pienso que voy a generar un cierto conflicto. El conflicto que se trata de propiciar, entonces, es regulado. ¿Por qué digo que tiene que ser regulado? Porque a veces nosotros, los profesores, hacemos cosas que se nos van de las manos. Generamos situaciones que de repente dices, ah, caray, ¿aquí qué? Y uno a veces queriéndolo hacer de valiente, mete la pata en muchas cosas, ¿sí? Ok, les platico una situación personal. Yo crecí en mis matemáticas con una formación rara, porque quien fue uno de mis principales maestros venía de esa formación. Y era el maestro Camelo. Él había estudiado matemáticas en Rusia, en la Patricio Lumumba. Había estudiado entonces matemáticas en un contexto diferente del nuestro y con un nivel de exigencia, porque ellos eran becarios internacionales y se suponía que era gente que tenía ciertas capacidades, y pues ellos además venían de contextos empobrecidos académicamente y allá los forzaban a que tuvieran que dar el máximo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y entonces la manera de aprender era que los ponían, todos los días les ponían problemas y todos les decían, a ver, ¿qué pasaría si esto, si aquello? Y entonces cuando yo llego a estudiar matemáticas con ellos me ponen siempre, todos los días, nunca tomé apuntes porque todos los días estaba en el pizarrón. Había dos profesores que estaban de planta allí y había un solo estudiante que era yo. Yo ya era profesor en ese tiempo y entonces la palabra era, a ver, maestro. Y cuando decían, a ver, maestro, era yo el maestro, ¿sí? Y decía el maestro Camelo, al maestro Ochoa, maestro, tú o yo. Y entonces ese diálogo entre ellos era, ¿quién le da primero? Y entonces decía Ochoa típicamente, yo maestro, ¿sí? Y luego decía Camelo, bueno, está bien, maestro. A ver, maestro. Y entonces ya se referían a mí. Escribe. Y ya en el pizarrón yo empezaba a escribir, ¿qué pasaría si si tuvieras que resolver tal cosa? Ahora, déjenme decirles que yo no había tenido una formación decente en matemáticas. Y el maestro me ponía entonces, supongamos que tienes un punto en traslación y quieres trasladar los ejes de no sé qué, y bueno, pues ese era Lorentz, ¿no? Pero Lorentz nada más habla de un punto dinámico sobre dos ejes fijos, y entonces de repente decía de Camelo, sí, pero ¿qué pasaría si en lugar de tener dos ejes fijos tuviéramos un eje fijo y un eje dinámico? A ver, maestro. Y de repente yo me quedaba así con los ojos pelones frente a, no, maestro, si ya te hemos dicho. Y, a ver, maestro, ya se paraba y ya me decía, a ver, acuérdate de esto, a ver, tú solo. ¿Ya? Y así fue durante 2 años. ¿Sí? Y entonces yo crecí con la malformación de que había que ponerle el problema y el estudiante tenía que pelar los ojos y luego el otro te iba a cambiar. Yo no sé si traía los problemas preparados o no, pero de repente nos metíamos en cada vericueto y a mí me parece que se le ocurría en ese momento cambiar algún parámetro y me quedé con esa malformación. Y entonces el año pasado que empecé a tener problemas neurológicos me sucedió algo que ya me estaba sucediendo en el último tiempo, pero me di cuenta de que tenía un problema serio un día que tuve
una disfunción frente al grupo y no pude dividir 16 entre 2. Y pues eso estaba grave, me quedé en blanco, cambié de problema y tampoco pude y me salí de allí frustrado y derrotado. Cuando llego a mi casa, me dice mi hija, ¿y por qué no te llevas los problemas resueltos a la escuela? Y yo volteé y me le quedé viendo a los ojos como diciendo, ¿eso es posible? Pues es posible que un maestro lleve sus problemas resueltos y los lea de su cuaderno, así como diciendo, ¿por qué nadie me había dicho esto? Si toda la vida, pues yo es agarrar el problema y decir, a ver, ¿qué pasaría? ¿Sí? Dice mi hija, pues si todos los maestros llevan sus problemas resueltos a la escuela. Y yo me quedé así como, híjole, pues quizá me hubiera ahorrado años y años de problemas frente a grupo poniendo cosas que de repente son irresolubles y después las revisas y pues sí, no tenía solución, pero pasaste un ridículo horrible. Ok, ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando Guy Rousseau está hablando de una situación didáctica, él dice, sí hay que provocar problemas, pero son problemas regulados. O sea, no vas a llegar al laboratorio y echarle todo lo que te encuentras, capaz que haces una bomba y todo el mundo termina muerto allí. No, tienes que agarrar las cosas, resolver el problema y desde antes decir, muy bien, aquí va a suceder esto, quiero propiciar este conflicto, quiero que se vean enfrentados a tal situación. Y entonces, cuando hablamos de estas situaciones didácticas, lo que entendemos, lo que queremos, es que esta situación sea intencionalmente orientada para que los alumnos puedan aprender un saber determinado o puedan perfilar algo que está en vías de construcción. Entonces, esta situación didáctica se va a estar planificando en base a actividades problematizadoras. O sea, ¿qué palabra dije hace rato que era el detonador, el activador? Conflicto. Conflicto. Entonces, lo que hacemos es plantear conflictos. Queremos que el estudiante entre en un conflicto. Y ese conflicto va a llevar a nuestro estudiante entonces a meterse en una situación problemática. Y esa necesidad de resolver esa situación, de abordarla, va a implicar la emergencia de conocimientos matemáticos que se van a estar dando en el aula entre el estudiante, con el docente, con el problema, con otros estudiantes. Y aquí vamos a tener un triángulo didáctico. Por favor, que quede claro que es didáctico y no amoroso, ¿sí? Entonces no es un triángulo sentimental, estilo novela romántica coreana, ¿sí? Donde siempre hay dos muchachos y una muchacha, y entonces, no, aquí lo que queremos es un triángulo didáctico, y los lados de este triángulo nos van a mostrar las interacciones que se van a estar dando entre tres protagonistas, y esos tres protagonistas los vamos a representar, según Rousseau, en este triángulo. Entonces, ¿quiénes son los actores? Por supuesto que está un estudiante, por supuesto que hay un docente, y decimos nosotros, bueno, pues esos son muy claros como actores. Pero el tercer actor no nos queda claro, porque el tercer actor es el saber, es el saber teórico, es esta información que estamos recibiendo a partir de un cierto autor. Y entonces este actor, al que para ponerle nombre de algo es el autor, tenemos que interactuar con él, tenemos que preguntarle, tenemos que saberlo, tenemos que meternos en el contexto de lo dicho por alguien más, los saberes, los conocimientos que han sido desarrollados socialmente humana, que forman parte del colectivo humano. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces es lo que hacemos en clase entre lo que el docente propone, el estudiante enfrenta, pero hay un saber teórico. A ver, en algún momento hemos hablado, vamos a suponer, ¿cuál es el teorema fundamental de la aritmética? Y el teorema fundamental de la aritmética es el teorema de la primalidad. O sea, que toda cantidad puede ser descompuesta en sus factores primos.
Ese es el teorema fundamental. Y bueno, pues es de Euclides, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el asunto? Bueno, el de Euclides es que hay una infinidad de números primos, ¿sí? Pero cuando estamos hablando entonces de esto, resulta que empezar a interactuar, en este caso, con este teorema, pues es empezar a platicar, empezar a darnos cuenta, empezar a interactuar con Euclides o con quien lo propone y empezar entonces a ver qué dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo y tratar de encontrar respuestas a eso. A esta interacción, a este espacio intermedio, a ver si puedo poner por aquí una raya sobre eso de aquí. No sé poner rayas aquí. Ok. A ver, aquí está la raya. Y entonces vamos a poner este espacio que está aquí. No sé si se alcanza a ver el puntero, ¿sí lo ven? Ok, este espacio que está aquí es el medio de interacción. Y ese medio de interacción va a aparecer en el conjunto de las interacciones, de las relaciones que se van a producir entre estos tres actores. Entonces, ojo, tenemos dos actores que son muy claros, que dijimos que es el docente y el estudiante. Pero el tercer actor es el saber, el conocimiento. Para ponerle un rostro, y solamente estoy utilizando la metáfora, le pongo el rostro del teórico con el que estoy interactuando, pero hay cosas que no tengo un teórico definido. Es más bien la comunidad, el grupo, la social, la parte social donde hemos construido esto. Ah, bueno, el saber, para decirlo de alguna manera. ¿Estamos bien hasta ahí? Y entonces quitamos esta cosa para que nos deje. Muy bien. Y entonces, en el desarrollo de estas situaciones didácticas van a aparecer momentos. Y a esos momentos, y una de las cosas que va a ser parte de su tarea es entender el concepto de una situación adidáctica. ¿Por qué una situación adidáctica? Y aquí tenemos que tener el cuidado con la etimología, porque el prefijo a significaría que no lo es. Pero para Rousseau, las situaciones adidácticas sí son situaciones de aprendizaje. Muy bien, entonces, ¿cómo buscarlo? Primera gran duda para investigar. Entonces, ustedes tienen que echarse un round con Rousseau mientras lo van a leer, porque es parte del ensayo que van a escribir. Y uno de los elementos fundamentales de la teoría es el concepto de situaciones adidácticas. Y estas se van a caracterizar por el trabajo que va a realizar el estudiante interactuando con el problema o bien discutiendo con sus compañeros acerca del problema. Entonces, una situación adidáctica tiene que ver con el proceso de conflicto cognitivo, cómo lo enfrento, cómo interactúo entonces en este espacio que se supone que ha sido preparado por el profesor. ¿Sí vamos? Ok, vamos a seguir hablando de situaciones adidácticas. El estudiante, entonces, el docente debe procurar que el estudiante se responsabilice. Ay, esa palabra me cae bien gorda, ¿sí? Porque parece que fuera mala palabra, ¿sí? Cuando uno le dice al otro, es que te tienes que hacer responsable de trabajar, ¿sí? De desarrollar. Les tengo una buena o mala noticia, no sé cómo la quieran tomar ustedes, ¿sí? Pero lo que quiero decir con eso es, la buena o mala noticia es que el aprendizaje es un producto artesanal. O sea, el aprendizaje no se hace en forma serial, no hay una máquina de ensamblaje, no hay una línea, una maquiladora de ensamblar conocimientos. Cada uno lo tiene que hacer por sí mismo. O sea, yo puedo presentar información, pero el que tiene que tomar esa información y convertirla en conocimiento, ¿quién es? Nosotros como estudiantes. Muy bien, gracias, José Ángel. Esa era la respuesta que esperaba el profesor, ¿verdad? Y entonces cada uno lo tiene que hacer. Quiere decir entonces que no hay inyecciones, no hay pastillas, no hay pomadas de conocimiento, no hay intravenosas de conocimiento,
no hay supositorios, digo, qué bueno. Entonces, no hay nada de eso, ¿sí? Todo se tiene que producir artesanalmente, o sea, cada uno genera su propio conocimiento. Y entonces, la única manera en que alguien va a generar su propio conocimiento es que se haga responsable de su proceso de conocimiento. Entonces, la teoría de las situaciones didácticas va teniendo ya algunos elementos que son importantes. Primer elemento que dijimos, estamos tomando lo de Jean Piaget y estamos hablando acerca de que Jean Piaget pues era un interaccionista. Bueno, entonces habla del conflicto. El conflicto como elemento fundamental, pero dijimos que no es un conflicto de relación política, es un conflicto de... ¿De qué es el conflicto? Conflicto cognitivo. Entonces, primer elemento importante que subyace, que está debajo de todo eso, que dijimos que hay un conflicto cognitivo. Resulta que Rousseau es francés. Bueno, ya lo he dicho un montón de veces, sí, ya sé. ¿Saben qué? Que el gran filósofo francés, el más grande de los filósofos del siglo XX en Francia, incluso por su obra literaria, le otorgaron el premio Nobel y él lo rechazó. Como buen filósofo, bueno, ¿qué se esperaría de un filósofo de ese calado? Y es Jean-Paul Sartre, diremos nosotros en español, ¿sí? Entonces, Juan Pablo Sartre, luego dice la doctora Oyuki que yo les cambio el nombre, pues no, nada más lo digo en español, ¿sí? Entonces, Jean-Paul Sartre, el francés esa parte, ¿sí? Entonces, Sartre es el filósofo de la libertad. Imagínense ustedes este filósofo que es un ícono y él habla acerca de que la característica más importante en el ser humano es la libertad. La libertad como el ejercicio de la toma de decisiones, como el ejercicio de trazarse a sí mismo su lugar, su situación, su posición en el mundo, en la vida. Está dentro de los existencialistas, entonces habla acerca de la condición y de la finitud humana. Y Jean-Paul Sartre siempre nos está hablando de que el ser humano se proyecta, se lanza, ha sido eyectado al mundo, pero este ser humano se lanza hacia su futuro, hacia su destino, hacia encontrarse consigo mismo. Jean-Paul Sartre tiene algunas frases muy interesantes, algunos pensamientos. Dice que el ser humano es nada. Y dice uno, ¿cómo que no es nada? Bueno, resulta que el ser humano no es lo que era. Ustedes son las mismas personas, y esta es una discusión que viene desde Demócrito y de los griegos antiguos. Ustedes son los mismos seres humanos de cuando nacieron. Van a decir, pues el cuerpo es el mismo, y dice Jean-Paul Sartre, no, pues aún tu cuerpo ha ido cambiando. ¿Piensas igual que como pensabas de niño? No. Entonces quiere decir que ya no eres el que eras. Pero tampoco eres el que quisieras ser. O sea, no eres la persona que vas a ser mañana, dentro de un año, dentro de un... No, tampoco eres esa persona. Entonces, no eres el que eras en el pasado, no eres el que serás en el futuro. Y me vas a decir, sí, pero soy el que soy en este momento. Sí, pero tienes un problema. El presente es tan fugaz, es tan fortuito, que en el momento en que tratas de capturar el presente ya se convirtió en pasado. Y entonces eres alguien que siempre está dejando de ser. Y eres alguien que siempre está convirtiéndose en lo que está haciendo. Vamos bien con la filosofada de Sartre. Y entonces, no soy lo que era, no soy lo que voy a ser, y lo que soy está transitando rápidamente. Entonces, ¿qué soy? Y dice Sartre, no eres nada. ¿Sí?
no eres nada, pues, porque todavía no eres lo que eras, no eres lo que vas a hacer, y lo que estás haciendo ya no eres, entonces no eres nada. Y a todo el mundo así se le pelaron los ojos. Y entonces dice, entonces, ¿qué somos? Y Sartre dice, el ser humano está siendo lanzado. La palabra yectar significa lanzar, aventado. Pero el ser humano se lanza a sí mismo hacia su futuro, hacia lo que desea, hacia lo que anhela. Entonces el ser humano es pro, porque el prefijo griego pro significa hacia. Entonces el ser humano es proyecto. Ustedes son el proyecto de sí mismos. ¿Y cómo alcanzas ese proyecto? Lanzándote hacia él. Pero aquí hay un problema, y el problema es que tú te lanzas a través de tus decisiones. Cada decisión que tú tomas te lanza hacia el futuro. Cada decisión que tú tomas te lanza hacia la construcción o la destrucción de lo que tú anhelabas ser. Y entonces estás encadenado, eres esclavo de tu decisión. Hay mucha gente que dice esta frase, pero nunca ha leído a Sartre, entonces pues no saben ni de qué está hablando Sartre, ni entienden la frase en toda su dimensión, porque la gente dice, es que aún no decidir es una decisión. Aún no decidir es una decisión. Porque yo estoy decidiendo no decidir, pero ya decidí. Yo estoy decidiendo no hacer nada, pero ya decidí no hacer nada. Yo estoy decidiendo quedarme aquí sin moverme. Ah, bueno, pues es mi decisión, ¿sí? Entonces yo me estoy lanzando hacia mi destino, hacia mi futuro. Y el ser humano entonces, que siempre está decidiendo, tiene un problema. Y el problema es que no es consciente de su toma de decisiones. Hay un filósofo alemán, precisamente de este mismo tiempo, previo a la Segunda Guerra Mundial, y que se traslada su influencia, quizá de los más grandes a nivel mundial en ese tiempo, que es Heidegger. Y Heidegger, entonces, él habla de el Heißen como el ser humano que se está empoderando de sí mismo, que toma la decisión, que se hace responsable, y dice que ese es el verdadero ser humano, el que se hace responsable. Ahora, ¿por qué tengo que traer estos dos filósofos, a Jean-Paul Sartre y a Heidegger, para hablar de Rousseau? Porque resulta que estos hombres son los pensadores de los que se está hablando en la Europa de el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, que ese es el espacio en donde Rousseau, años después, está siendo profesor y está haciendo su propuesta. Y entonces subyace este asunto de que el ser humano debe de hacerse responsable. Y entonces lo que queremos en la teoría de la situación didáctica es que el estudiante se haga responsable de su propio proceso de conocimiento y que vaya desarrollando las capacidades que va encontrando en sí mismo a través del conflicto que representa el tener que resolver un cierto problema. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí, de acuerdo? Entonces, van dos elementos muy importantes. Primer elemento, hay un conflicto. Y es un conflicto cognitivo. Y hay un segundo elemento. No me lo puede resolver el profesor, porque el profesor no es el que necesita desarrollar su capacidad. Es este estudiante que necesita enfrentar el problema, hacerse responsable del problema y a partir de ello, interactuando con sus compañeros, con el profesor, con el autor, encontrar las respuestas, o dicho de otra manera, encontrar cómo se las va a arreglar, cómo lo va a resolver, cómo va a solucionar el problema. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que hay problemas que no se resuelven totalmente?
O sea, resolvemos parcialmente, bueno, pues lo que pude resolver, ¿sí? Y alguien diría, es que en las matemáticas todo se tiene que resolver. Y yo digo, se nota que esa persona no sabe nada de matemáticas, ¿sí? Porque tú puedes tener una conjetura que dura siglos y que gente le puede dedicar toda su vida y que avanzar, aunque sea un poquito así, todo el mundo dice, wow, ¿sí? ¿Y qué hizo? ¿Lo resolvió? No, nada más dio un pasito. Gracias a ese pasito se puede entender mejor el problema. Y otro pasito, y se pueden pasar siglos, como en la última conjetura de Fermat, ¿sí? Para poder entender cómo se resuelve el problema. Muy bien. Y entonces, con todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Le damos por acá. El propio Rousseau lo dice de esta manera. El término de situación adidáctica, y ojo con esto, designa una situación que va a tener dos vertientes. La primera vertiente es, no puede ser dominada de manera conveniente sin la puesta en práctica de los conocimientos o del saber que se pretende. O sea, dicho de otra forma, te voy a poner un problema donde para poderlo resolver necesitas poner en juego tus habilidades. ¿Sí? Entonces, una situación adidáctica es una situación que te va a poner en crisis cognitiva, pero donde tienes que echar mano de tus habilidades. Segunda situación, ¿sí? Y que va a sancionar o va a determinar, va a emitir un juicio, ¿sí? Las decisiones que va a tomar el estudiante, ¿sí? Una fue una buena decisión, una mala decisión, sin la intervención del maestro en lo concerniente al saber que se pone en juego. O sea, dicho de otra manera, no se vale mano negra. No se vale que el profesor resuelva el problema para que el estudiante no se sienta frustrado y no salga con heridas en su corazón ese día en la clase porque no supo dividir 18 entre 2. No, o sea, la obligación del maestro es decirle, mira, considera esto, piensa en aquello, a ver, plantéatelo de una manera distinta. Pero es que no sé, no te lo resuelvo. Perdón, la adolescencia me está cambiando la voz. No te lo resuelvo. Solamente lo que tengo que hacer es darte, ¿sí? Orientaciones y decirte por allí más o menos, piensa en tal cosa, considera tal, sí, pero no te lo puedo resolver, porque la idea es que tú tomes las decisiones y que a partir de esas decisiones tú vayas aprendiendo cómo resolver situaciones problemáticas. ¿Vamos bien? ¿Cuáles fueron entonces las condiciones? Dos condiciones. La primera, no puede ser dominada sin poner por obra mis habilidades, no las del profesor. Segunda cosa, yo tengo que aprender qué decisiones fueron correctas o no en el momento de estar tratando de resolver el problema. ¿Estamos bien? Entonces, eso obliga a que el estudiante se convierta en un actor de su propia construcción del conocimiento. Algo así como lo que están haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que si ustedes hubieran leído todo el artículo, pues muchas de estas cosas no habría necesidad de decirlas. Entonces, necesitamos convertirnos en actores. Ok, ahora, el profesor ya ha planteado la situación didáctica. ¿Sí? Esto es la más general, de modo que existan estos momentos, situaciones de conflicto, de crisis, donde yo voy a tener que poner en práctica mis capacidades, donde voy a tener que ver si tomé buenas decisiones. Y en estas los estudiantes, ustedes van a estar interactuando con el problema. Interactuar con el problema, ¿qué significa? Que se van a encontrar con conflictos cognitivos, que se va a propiciar una discusión, va a haber un debate, va a haber preguntas, va a haber propuestas de solución. Alguien va a decir algo que va a sonar bien, alguien va a decir algo que va a sonar tonto. Sí, pero lo importante no es qué tan inteligente o tonto suenas, lo importante es entender los motivos, las razones detrás de todo ello. El papel entonces del profesor, del Pablo Cancino o de quien sea, en tanto, mientras se desarrolla la clase, va a consistir en guiar a través de intervenciones o respondiendo a las preguntas, pero ojo, con otras interrogantes. Ah, caray, pues, oye, ¿no me tienes que dar una respuesta? ¿No puedes contestarme con una pregunta? No, no puedo. Oiga, ya me hizo otra pregunta. ¿De veras? Me estás diciendo puras preguntas. Es que, ¿estás seguro de eso? Ahora, ¿cuál es el asunto? A este método que
Rousseau le va a llamar el proceso dialéctico, ¿sí?, de devolución. Yo te estoy regresando lo que tú me estás preguntando con otra pregunta que te oriente. Este proceso no es nuevo, ¿sí? Este proceso es un proceso antiquísimo que viene desde Sócrates, que es la mayéutica. Y es un proceso incómodo, ¿sí? La filosofía es un proceso incómodo y las matemáticas finalmente son hijas de la filosofía. Y la filosofía es la abstracción de todas las cosas, la generalidad de todas las cosas. Y la matemática y la filosofía son más parecidas de lo que mucha gente piensa, ¿sí? La diferencia tiene que la matemática va concretizando más las cosas. Hola, familia. Y entonces, la matemática nos permite ir concretizando cosas, situaciones, que la filosofía las da muy en abstracto y no tiene la manera de llevarla a un espacio axiomático, ¿sí? La matemática, sí. Y entonces, a este proceso del cual estamos hablando, se llama mayéutica. ¿Qué significa mayéutica? La mayéutica es un término que se le daba a las parteras. Entonces, mayéutica, filológicamente, quiere decir el proceso doloroso de un parto. Ah, caray, ya no me gustó la clase. Significa que hay conflictos cognitivos que te llevan a parir chayotes, decían en mi rancho, ¿sí? Imagínense lo que debe ser horrible aún pensarlo, ¿sí? Porque así todo espinosa la cosa y tú dices, ¡ay! Tiene que salir. Bueno, hay cosas que duelen, ¿sí? Y el conocimiento, generar conocimiento, de hecho es un proceso doloroso, es un proceso inquietante, angustiante. Finalmente por eso se le llama conflicto cognitivo. Y entonces el profesor lo que hace, y eso era lo que hacía Sócrates, es preguntarte hasta llevarte al punto de finitud, hasta el punto donde dice, ¡ya no sé! ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es la respuesta que vas dando en todo ese proceso? Todo ese proceso mayéutico, en filosofía se le llama, ¿sí?, dialógico. Y dialógico viene de diálogo. Es un diálogo de preguntas. Y ese diálogo de preguntas nos lleva a ubicar nuestra posición ante una realidad para encontrar respuestas. Entonces resulta que para poder entender a Rousseau, pues ya me vi en problemas si no tengo estos referentes, porque tenía que saber que pues él es fanático de Piaget, que en sus escritos se nota que ha leído a Jean-Paul Sartre, que entiende como profesor cuestiones del existencialismo que se está desarrollando en la Europa, en Alemania, con Heidegger, que ha leído algo de filosofía como todo buen francés que es profesor, porque allá es obligatorio desde en la prepa. Imagínense ustedes, para entrar a la prepa lo que te piden, si te dan un catálogo de, creo que son 12 o 15 autores básicos que tú debes de haber leído para entrar a la prepa, y tu examen va a ser que hagas un ensayo sobre alguno de esos 15, pero no te dicen cuál, así que tienes que haberlos leído todos, ¿sí? Y tú vas a escribir en ese rato un ensayo sobre las ideas. Y si tú no puedes escribir el ensayo, entonces no puedes entrar a la universidad. Entonces, digo, es emocionante pensar en eso porque obliga a que los muchachos tengan que tener una formación filosófica que desgraciadamente en nuestro contexto no la tenemos. Y necesita haber tenido entonces este concepto de la mayéutica, del proceso dialógico de Sócrates. Todo esto forma la postura de un profesor diciendo cómo deberíamos de aprender matemáticas. Y si ustedes lo notan, tiene un trasfondo profundamente filosófico. Ok. Paniza, en su libro de enseñar matemáticas en el nivel inicial y el primer ciclo de la educación general del bachillerato, ¿sí?, ejemplifica entonces esto diciendo, el maestro se pregunta sobre algo. ¿Qué se puede decir sobre esto?
¿Qué se puede decir sobre los números primos? ¿Qué se puede decir sobre topología? ¿Qué se puede decir? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Dice, lo que se puede hacer es alentar las resoluciones, decir que hay diferentes maneras de resolverlo, anunciar que luego se van a discutir algunas de ellas, recordar las restricciones de la consigna. Por ejemplo, si se está trabajando sobre las propiedades de un cuerpo, decir, recuerden que no vale armarlo, o sea, si estamos pensando, imagínense ustedes un cubo desarmado. Si yo les pregunto a mis estudiantes, ok, ¿qué figura va a ser esta? Sí, pero yo sé que es un cubo desarmado. ¿Ellos podrán saberlo? Y si te pregunto, ¿qué figura tendrá un dodecaedro si está desarmado? ¿Cuántos? ¿Qué figuras tendrá cada cara? ¿Qué me dicen ustedes? En un dodecaedro. ¿Pentágonos o pentágonos? Sí, no. ¿Pentágonos? Ok, ¿y cuántos caras va a tener? 12. Entonces, pues el griego lo dice, dodeca, pues me está diciendo 12 en griego. Entonces, hiedro cara, pues me está diciendo la figura de 12 caras, ¿cuántas caras tiene? Eso es como, ¿de qué color son las mangas del chaleco de Benito Juárez? Entonces, dice uno, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que en este juego de lenguaje lo que estamos queriendo ver es cómo el otro interpreta lo que estamos diciendo. Entonces, las intervenciones del profesor deben de estar pensadas para lograr que los estudiantes se metan y se mantengan en la tarea que se está desarrollando. O sea, mi función como profesor es hacer esto que estoy haciendo ahorita, darle los elementos de lo que ustedes no han leído, darles luces sobre ciertos aspectos. Quizá ustedes no han leído alguno de estos autores, decir, miren, estos autores proponen tal, 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 y por eso podemos entender que Rousseau dice tales y cuales cosas. ¿Sí? Nutrir, hacer el caldo de cultivo, pero el pensamiento final lo tienen que hacer ustedes. Bueno, es lo que se espera y es lo que yo sé que ustedes van a hacer porque son increíbles estudiantes. Muy bien, y entonces, aquí tenemos algo que Rousseau dice que es fundamental y es el contrato didáctico. Contrato, cuando uno lo lee y sin entender lo que está diciendo Rousseau, uno pensaría que estamos hablando de un contrato comercial, donde yo te doy, tú me das. No, está hablando de algo quizá más mundano, si ustedes quieren que lo diga así, pero fundamental, que es los deportes. Ok. ¿Qué deporte es este? Voleibol. Voleibol, muy bien. Punto a la señorita. ¿Y qué? Tómala, José Ángel. Fútbol. Justo había desbloqueado el micrófono. Entonces, fútbol. Pregunta, ¿en qué son iguales? Usan una pelota. Ajá. Hay una red. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Reglas del juego. Y entonces, pero el asunto es, También uniforme. con personas, los dos tienen que ver con una red, hay una red por allí, ¿sí? Los dos usan tenis. Un grupo de personas, que hay un balón y que hay que tocar con el cuerpo ese balón, ¿sí? No, Samantha, los futbolistas ¿Cuál es son tenis? Taquetes. Los futbolistas, ¿qué son? Lo mismo, Nancy. No escuché, ¿los futbolistas qué son? Los futbolistas usan taquetes, no tenis. Ajá. Y las futbolistas tacones. No, también taquetes. Bueno, cuando salen del juego, ¿no? O sea, mal chiste, pues. Los chistes matemáticos son horribles, ¿sí? Y si ustedes van a hacer matemáticos, necesitan hacerse todo un arsenal de chistes malos, ¿sí? Porque hay una tradición que mantiene, muchachos. Hay una tradición. Pero ¿cuáles son las diferencias? Y ese es el gran problema. Sí. Que las reglas del juego son las que hacen que el juego tenga sentido. Por ejemplo, un juego donde digas todo se vale.
Pues curiosamente, al principio pareciera que es muy padre, pero deja de ser divertido. Porque si yo me siento, anoto un punto. Si me paro, anoto un punto. Si no hago nada, anoto un punto. Si, pues, entonces, si todo anoto un punto, pues entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Sí? Si yo voy llegando con el balón y el otro lo agarra y lo poncha y se vale, pues entonces, ¿cómo pateo el balón? Dice Rigo que el chiste es que tiene que haber un ganador. El chiste es que tiene que haber un ganador, pero ¿cómo gano? Siguiendo las reglas del juego, ¿cierto? Entonces, el que gana es el que cumplió las reglas del juego y con las reglas del juego resolvió el problema que le plantea el otro equipo. Entonces, por ejemplo, en el caso del voleibol, tú tienes un equipo que puede dar un máximo de 3 golpes en el balón antes de lanzar la pelota a la cancha del contrario. ¿Y qué pasa si yo doy los 3 golpes y la pelota no cae en la cancha del contrario? El punto es para el otro. Pero la puedo tocar 3 veces por mi equipo. Pregunta, ¿cuántas veces puede tocar un equipo de fútbol el balón su equipo? Pues las que sean, no hay número. Son cosas diferentes. Mientras que uno la va a golpearse con los pies y puede utilizar el resto del cuerpo, excepto las extremidades superiores, y la extremidad superior, ¿a partir de dónde se empieza a contar la extremidad superior en el fútbol? O sea, ¿desde dónde ya no es legal tocar el balón? Pues en las caderas todavía es válido. Abajo de una manga. Tú puedes tocar, en el fútbol tú puedes tocar el balón, ¿sí? Con las extremidades inferiores donde lo toque, con el torso, o sea, pecho, espalda, pompis, y si tienes la mala suerte, pues hasta con aquello, porque un balonazo ahí. Con la cabeza también. Con la cabeza también, y entonces solamente no lo puedes tocar con los brazos, ¿sí? Pero ¿a partir de dónde? Pues del hombro. A partir de las mangas. A partir de las mangas. Hacia abajo. De las mangas hacia abajo, entonces, y el problema es si yo uso manga larga. Pero considerando una manga corta a partir de la manga. Entonces, de la mitad del antebrazo, ¿sí? Hacia arriba. Exacto. De la mitad no, perdón, bueno, aquí sería más bien del húmero, ¿verdad? Entonces, de la mitad del húmero hacia arriba, ahí va a quedar el balón, y si se acerca el codo ya está prohibido. Si tú tocas el balón con el codo, tú le puedes dar dirección al balonazo, pero si te pega en el hombro, si te pega a la mitad del antebrazo, tú dices, todavía vale, ¿sí? Porque puede ser que incluso haya sido involuntario. Muy bien. Pero ya con la mano tú dices, es falta. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque lo divertido del juego es que con las limitaciones que dan las reglas, se provoca que sea más complicado y eso lo vuelve divertido. ¿Qué sucede cuando un deporte se vuelve muy soso, muy lento, muy aburrido? Deja de llamar el interés a las personas y entonces el Consejo Internacional de ese deporte lo que hace es poner reglas más complicadas para que entonces el deporte siga siendo interesante. Por ejemplo, el caso del básquetbol. ¿Qué sucedió con el básquetbol cuando el básquetbol empezó a volverse un deporte muy lento? ¿Sí han leído? Cambiaron las reglas del campo, de la cancha, que tanto tiempo podían estar en cada lado. Ajá. Y entonces, tal como dice Jesús Miguel, tienes tantos segundos para en el momento en que recibes el balón, tener que ir y hacer una anotación. ¿Cierto? A menos que haya un cambio de equipo que tiene la posesión del balón, pero el equipo que está botando el balón tiene tantos segundos para poder llegar y hacer la anotación. Para evitar que alguien esté cuidando ranchito, así como cuando uno juega básquetbol de chiquillo, que hay un chiquillo que nunca se sale debajo del aro. Bueno, pues tú no puedes estar más de 3 segundos dentro del área. ¿Para qué? Para hacerlo difícil y obligar a que se ponga emocionante, porque si no, qué chiste, ¿sí?
tienes que botar el balón solamente, ¿sí?, de una cierta manera. Y no puedes botarlo de más, no puedes mantenerlo agarrado más tiempo. Solamente si te vas a impulsar, solamente puedes tenerlo de una cierta manera. Y cuando uno empieza a ver todas las reglas, dices, oye, eso está difícil. No, si no es con esas reglas, entonces el juego pierde el interés y se convierte entonces en algo tonto. Las reglas del juego a las que nos estamos refiriendo en el contrato didáctico ayudan a que el juego se ponga interesante. O sea, ¿qué chiste tiene? ¿Se supone que el maestro se debe de saber las respuestas? Pues sí, Pues sí, ¿no? pues sí, se las debería de saber, pues para eso es el maestro. Oye, pero si el maestro se sabe las respuestas y dice las respuestas, ¿el juego tiene interés? ¿Cómo te sientes tú cuando todo lo que tú dices está mal y todo lo que dice el maestro siempre está bien? O sea, tú nunca le ganas al maestro. ¿Alguna vez has estado en un juego como esos? Sí. ¿Y qué se siente? Es feo. Frustrante. Entonces, esa frustración a la que se refieren ustedes es lo que está diciendo Rousseau. O sea, la regla del juego es, maestro, tú ya te sabes las respuestas, es lo que se esperaría de ti. Entonces, no se trata de qué tan listo eres tú y qué tan incapaz es el otro. El asunto es cómo generar las condiciones para que el otro sienta y vea que él puede generar respuestas capaces, ¿sí? Por eso, dice, las reglas del juego deben quedar claras en el contrato didáctico. O sea, no se vale meter mano. Maestro, usted está metiendo mano, no se meta, ¿eh? O sea, usted diga el problema, pero, o sea, no salga con que usted es el listo de la clase, ¿sí? No se está evaluando qué tanto sabe el profesor, se espera que sepa. Lo que se está tratando es de generar las condiciones de qué tanto puede desarrollar el estudiante. ¿Sí? Y entonces, y en este acuerdo van a declarar qué es lo que se espera el uno del otro y cómo lo va a llevar a cabo. O sea, yo, profesor, ¿qué espero? Pues que el otro se haga responsable, que el otro lea lo suficiente, que el otro plantee dudas. ¿Qué espera a ver, qué esperan estudiantes de un tema cuando llega el profesor? Que pueda resolver nuestras dudas. Ajá. Pues que resuelva dudas del estudiante. ¿Quién mató a Kennedy? Bueno, yo tengo años con esa duda. ¿Me la resolverá mi profesor? Pues probablemente te pueda decir, no, mira, que los grupos políticos de poder, sí, pero lo Quizás cierto es no que la pueda resolver, eh, pero tenga un indicio o una idea de cómo fue que lo mataron y posiblemente quién pudo ser. Fíjese que ayer leí un estudio. Ok. No sé cómo salirme de la llamada, profe. no, está bien, está bien, está bien. Ayer leí un artículo en donde hablaban de el maestro ideal. Y no carga. Aguante. Aquí lo tengo. Lo oímos. Dice Ujú. que conoce la materia que enseña, que es metódico y organizado, o sea que prepara y sintetiza los conceptos de lo que va a haber en la clase y lo organiza muy bien. Enlaza la teoría con la práctica, expone con claridad, favorece el desarrollo intelectual del estudiante, que es incitar la investigación y desarrollar el espíritu crítico y la curiosidad intelectual. Le gusta enseñar, es entusiasta, presenta la materia de forma interesante, respeta a los estudiantes, establece diálogo con ellos y está abierto a sugerencias, críticas y opiniones. Evalúa de forma justa, que precisa un método de evaluación y tiene disponibilidad. O sea, esa es la conclusión. Está larguísimo, es de 18 páginas, pero pensé que venía el caso. No, y me parece que
llevándolo a la práctica, sería excelente que ustedes como estudiantes pudieran decir al docente, profesor, esto es lo que nos gustaría ver en usted, ¿sí? Ese es el contrato didáctico al que se refiere Rousseau. Y ese contrato didáctico, lo ideal es que se haga desde el inicio del curso, para que entonces el docente sepa qué esperan de mí y del mismo modo, yo docente poder decir, bueno, ahora lo que yo espero de ustedes es, por ejemplo, ¿me dices el primer punto? No sé cómo, ya, ahí está, espera. Dice, conoce la materia que enseña. Ok, ¿y cuál sería la retroalimentación hacia el estudiante? ¿Qué esperaría yo del estudiante? Que buscáramos interpretar, o sea, José Ángel está callado, pregúntele a José Ángel, ¿cuál sería entonces, si lo que ustedes esperaran de un docente, y en este momento yo soy el docente, si ustedes esperaran que yo conociera de lo que estoy hablando, ¿qué esperaría yo del estudiante? Respecto al conocimiento, sí, a ese punto respecto específico. al primer punto. Ajá. Quizás que adquieran de manera adecuada los conocimientos que el profesor ya sabe. Ahora, se espera, de alguna manera, esperaría yo que sepas el docente, ¿cierto? Por eso es el docente. Y el estudiante apenas está aprendiendo. Entonces, yo más que pedirle que tuviera el conocimiento, lo que le pediría es que tuviera la actitud para poder entonces construir, que tuviera la disponibilidad para poder revisar algunos elementos previos y no llegar en una completa ignorancia. ¿Así me explico? O sea, se vale no saber. La parte que es incómoda es que los referentes a los que se refería Rousseau, de que antes del problema yo necesito que él construya unos elementos previos, él esté en la disponibilidad de construir esos elementos previos. Que eso es el trabajo cuando dejamos una tarea, decir, lean esto para poder tener algo que discutir, porque si no, pues se convierte en un monólogo. ¿Sí me explico lo que estoy intentando decir? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos aquí el elemento de responsabilidad del que habla Rousseau hace un momento, y decíamos, hay una responsabilidad que cada uno debe de asumir. Y la responsabilidad que debe de asumir el docente es una, y a mí me parecen magníficos los puntos que decía ahorita Samantha, pero la responsabilidad que debe de asumir el estudiante son otros, de acuerdo al rol del estudiante, pero que vienen a traer el equilibrio de la función. El docente no debe de meterse a resolverle al estudiante, o sea, no debe de invadir el rol del estudiante, debe de respetar el proceso del estudiante, pero el estudiante debe de asumir su rol, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto, ¿sí? Y entonces, generamos el contrato didáctico. Y esta relación va a ser una relación dinámica. ¿Qué quiere decir eso? En medida que vamos avanzando, se van produciendo cambios en las particularidades del rol. ¿Por qué? Porque al principio del tema el estudiante no conoce los fundamentos y la responsabilidad recae sobre el docente. Pero en medida que el estudiante va conociendo, va leyendo, va haciendo, cada vez se espera que el docente haga menos sus participaciones para que el estudiante asuma el control, asuma la posición de generar su conocimiento. Yo doy clases a nivel doctoral. Y durante mis procesos de acompañamiento con los doctorantes, en las primeras sesiones, pues yo sé, habla uno mucho, porque el otro no sabe nada, no ha leído nada, pues es la primera vez que toma el tema, y entonces lo primero que hago es, les explico el marco general, les doy un libro. Siguiente ocasión, ya leyeron un libro, venimos, empezamos a hablar, discutir temas más profundos, y a partir de eso va otro libro. Tercera ocasión, ahora tú ya tienes 2 libros, ya conoces mucho, ahora
la discusión, ¿sí? Cambiamos el rol y ahora eres más bien tú el que lo está diciendo y yo soy el que te está puntualizando. Tú tendrías que hablar más que yo. ¿Me explico? Entonces, es un cambio de estafeta, en donde al principio comienzo yo, porque tengo en ese momento la información, el conocimiento, pero en medida que el otro va tomando el lugar, en esa medida yo voy decreciendo para que el otro asuma su condición. Y entonces, en este cambio de reglas del juego, se van dando una relación dinámica. Y entonces, una secuencia de situaciones didácticas nos va a conducir a otra nueva secuencia y siempre estamos cambiando en medida que los roles se van afinando de cada uno, ¿sí? Entonces, en un contrato tradicional, la educación tradicional es donde el profesor, así le llamamos clásica, no me gusta mucho la manera de decirlo, más bien diría donde el poder se encuentra en el profesor y tiende a ser monárquico, entonces, y el profesor es el dueño de la verdad. Él es el que dice lo que está bien, lo que está mal, él es el que enseña, y así como yo digo, usted jovencito se calla la boca porque usted no es nada, yo soy aquí la sapiencia y usted es el ignorante. De hecho, no me gusta mucho el nombre de alumno, lo he comentado en más de alguna ocasión, porque lumen en latín es luz, y la palabra alumno significa sin luz. Entonces, pues eso ya es medio despectivo, ¿no? O sea, usted el oscurantito, sí, ese muchacho que siempre vive en la oscuridad, ese muchacho que todo lo que dice, ¿no? Pero venme a mí, la sapiencia que sale de mí, la capacidad de iluminar, eso es soberbia, ¿no? Entonces, por eso no me gusta mucho decir, bueno, si uno es el alumno, ¿el otro qué es? ¿La luminaria? ¿El Illuminati? Yo no sé, ¿verdad? Entonces, no nos metamos ahorita en esa otra parte. Muy bien, y entonces, ¿qué se espera que cada uno lleve a cabo, sí? Y cuando nosotros estamos viendo entonces en esta situación, declaran lo que se espera que cada uno lleve a cabo y estos cambios en el contrato van a producir estas relaciones dinámicas. En este contrato tradicional decíamos el profesor es dueño de la verdad, él es el que dice, el que enseña lo que está bien, lo que está mal. Y el alumno, ¿qué es lo que hace? Tiene que aprender a decir, sí, querido profesor, oh sí, amado profesor, oh sí, sapientísimo y magistral. ¿Sí? Yo no sé, ¿verdad? Entonces, y hasta tenemos el banquito más arriba para que el otro me vea hacia arriba y yo lo vea hacia abajo. Oh, criaturita del Señor, ¿no? Entonces, tenemos que ir cambiando estos contratos, ¿sí? Para que entonces los aspectos sean distintos. En la visión más tradicional, qué bueno verte, Nancy. El profesor siempre le va a dar al otro problemas que resolver y no solamente le va a dar los problemas, le va a dar entonces también el algoritmo, porque esto se hace como yo digo que se hace, porque es la manera de hacerse, porque en las matemáticas solamente hay una forma de hacerlo y esa forma de hacerlo, ¿sí? Yo la conozco y usted lo sigue, porque el método es importante y mi método es el adecuado. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está que al tener este tipo de actitudes, lo que hacemos es castrar, limitar la posibilidad de que el otro aprenda, entienda lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? Entonces, ese profesor no queremos hacerlo, ¿sí? Es necesario, entonces, introducir en este contrato que el profesor puede dar problemas que tengan una, ninguna, muchas o infinitas soluciones y que sean los propios estudiantes los que deben analizar eso, ¿sí? Se puede contestar de muchas formas, sí. Se puede enfrentar de muchas maneras, sí. Y entonces, ¿qué significa? Que la vida es así. ¿Todos los problemas en la vida tienen una sola solución? Pues no. Hay más maneras distintas. ¿Y qué es lo que el profesor tendría que hacer? Cuando decía Samantha ahorita, el profesor tiene que llevar las cosas a que puedan ser representativas, aplicables, útiles en la realidad. Pues lo cierto es que en la realidad hay problemas que son complicados, que no se resuelven a la primera. Hay problemas que tienen soluciones muy fáciles. Hay problemas que se ajustan a modelos y hay problemas que no se ajustan a modelos. Ah, bueno, pues tenemos que eso mostrarlo desde el aula. Entonces, también los estudiantes que han sido mecánicamente enseñados. No, sí es cierto que hay estudiantes amaestrados, ¿sí?
Y entonces ya esperan que siempre las cosas se hagan de una cierta manera y que les digamos cómo y que eso es lo que sucede cuando hemos generado un esquema paternalista. El profesor entonces se convierte en el papá del niño que le resuelve todo y el chiquillo no sabe hacer nada. Los problemas de evaluación tienen que ser de un cierto tipo porque si no el chiquillo no sabe y desgraciadamente terminamos cayendo en esas cosas. Desde el punto de vista constructivista, decíamos, el método es el conflicto. Entonces generamos un conflicto, eso nos recuerda, ya lo dije, a Jean Piaget, ¿sí? Distalmente nos recuerda a Sócrates, nos recuerda entonces que en el conflicto, en el problema, en la forma de enfrentarlo, vamos a ir generando las posturas de conocimiento. Ejemplos de contrato didáctico, ¿sí? Aquí tenemos 2 dados por Montoya, ¿sí? En su material, el contrato didáctico. En el primero, el profesor trata de resolver un problema de forma oral y en conjunto con sus estudiantes. Él va a tratar de suscitar la iniciativa, la participación, y el profe va a estar, ¡oh, sí! ¡Sí! ¿Sí? Les va a dar sugerencias, ¿sí? Pues sí, ¿no? Entonces, él está emocionado, él está preguntándole, y dice, algo, lo que sea, den señales de vida, ¿sí? Algo para poder tener un tanteo y desde allí poder hacer algo, pero el grupo de estudiantes permanece desesperadamente mudo. ¿Sí? Y entonces el profesor, ¿sí? Muchachos, ¿qué piensan? ¿Sí? Y ustedes, ¿sí? Entonces, en calidad de molusco, ¿sí? Y no pasa nada. Y él se pregunta, ¿los alumnos han confundido esta situación con la de una pregunta, una interrogación oral? Lo que está pasando es que en este juego ellos no saben las reglas del juego y no saben la posición que les toca. O sea, si te tiro el balón, ¿qué esperarías? Pues que patealo, ¿sí? Haz algo, ¿sí? Carga tu gato. No. Entonces, lo que uno esperaría... Pues sí, o sea, uno lo que esperaría es que si el otro no sabe, diga, no sé, no entiendo esto, no sé cómo, no, estoy atorado aquí. O sea, algo, una señal de vida, ¿sí? Cualquier cosa. Y de repente uno siente así, Ya cállate. sí, lo que sientes es que estás en el desierto y pasa volando la bola de pasto, estas de las gobernadoras que pasan allí en el desierto. Y uno se siente así solitario, nada más ahí. No pasa nada. Ok, ejemplo número 2. El profesor le propone entonces un ejercicio a los estudiantes y ahí están, ¿sí? Pues tratan de considerar los elementos débiles de lo que está allí, quiénes van a ser los que van a contestar. Y dice, ya sé, a Epigmenio. No tenemos ningún Epigmenio en el grupo, así que nadie se sienta agredido. A ver, Epigmenio. ¿Qué es eso? Epigmenio es mi segundo nombre, Nancy, pero el profe no sabe. es el nombre de alguien que no está, o bueno, Epafrodito, ¿sí? O Sofóstenes, o alguna cosa así para que no suene que estoy aludiendo a nadie, ¿sí? Y entonces le preguntamos alguna cosa y el estudiante se queda... Y va a ser una participación, quién sabe sacada de dónde, está perdido el tipo, ¿sí? Pero resulta que mientras el profesor está ahí escribiendo que le pide que escriba la proposición en el pizarrón y está listo allí para poder revisarlo, ahí anda el director, el inspector, ahí anda el metiche, ¿sí? Y se presenta en la sala, ¿sí? No había captado en ese momento que la idea era simplemente hacer el diálogo, el juego, y está impaciente. Y como está impaciente, ¿qué es lo que hace el adulto cuando ve que el niño no puede resolver? ¿Se han puesto a pensar? Fíjense cómo somos como adultos. Nos desesperamos de que el otro no puede hacer algo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo quieres bien? Hazlo tú. ¿Lo quieres rápido? Hazlo tú.
Y entonces le decimos al otro, no, pequeño, eso no está bien. Miren, así. Y entonces le empieza a decir que lo que acaba de decir es una estupidez. Y entonces empieza a dar una lista de contraejemplos. ¿Sí? Pero mientras tanto el profesor estaba diciendo, oye, ya me robaste la clase. No, no se trataba de eso. No es un asunto de dar la respuesta correcta. Se trata de que el otro lo entienda, ¿sí? Y entonces a veces la hacemos del Punisher. ¿Sí? ¿Sí? ¿Recuerdan el personaje del Punisher? ¿No? Es uno de los antihéroes, así estilo Marvel y cosas como esas, ¿sí? Sí, el Vengador se llama, ¿no? El Vengador. La palabra punish en inglés significa dolor, ¿sí? Entonces el Punisher es el que causa dolor, es el sufrimiento, es el atormentador, es un verdugo, ¿no? Y entonces a veces nosotros terminamos siendo los verdugos. Mira nada más, véanlo. Tenía un profesor de química, no voy a decir su nombre porque estamos grabando, pero si alguien conoció a la gente en Prepa 1, bueno, pues se acordará. Y él te decía, a ver, fulano, póngase de pie. Ya te ponías de pie. A ver, explique por qué el orbital ese tiene... Y capaz que el tipo que le estaba pidiendo en la prepa que dijera eso, no había entrado a la clase o ni le interesaba la química o lo que sea. Y entonces él decía, mírenlo nada más. La cara de imbécil que pone. Véanlo. Véanlo. Es la estupidez encarnada. Es esto, es lo otro. Es un tarado, es un estúpido. Y el otro así nada más. Ese es el Punisher, ¿sí? ¿Crees que te va a gustar la química? Jamás. Ahora, yo soy hábil, o suficientemente lo era, cuando menos hace un tiempo en que las neuronas funcionaban increíble. Bueno, pues era bueno para matemáticas, era representante estatal en los concursos de matemáticas y me gustaba la física. Pero ¿sabes que no trago la química? Y no porque sea difícil, porque la química es muy primaria. Todo es matemáticas, ¿sí? Pero el problema no es la complejidad del conocimiento. El problema es que de repente traes un morete, ¿sí? Cognitivo, traes un morete psicológico. Golpe, en griego se dice trauma, y por eso decimos, pues alguien te golpeó psicológicamente y traes ahí el trauma, y cada vez que te acuerdas de química, te acuerdas del otro y dices, no, gracias. ¿Cuánta gente no le gustan las matemáticas? No porque las matemáticas sean horribles, sino porque les dio clases el Punisher, ¿sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Entonces, en el contrato didáctico también juega un rol primordial en los exámenes, en los concursos. Por ejemplo, en las pruebas, en los exámenes, se va a calificar como excelente solo el que resuelve todo correctamente, el que no se equivoca, el que supo todas las respuestas. Y ojo, esto no siempre sucede así. Los concursos de matemáticas, por ejemplo, en Francia, y actualmente en México también sucede con los concursos en las Olimpiadas de Matemáticas. Lo que más nos interesa no es el resultado solamente, sino el procedimiento, las cosas, cómo lo enfrenta. Y entonces tú puedes tener un alto puntaje, aunque no llegaste a la respuesta final, por promover un procedimiento novedoso, por hacer algo que dices, ¿y cómo se le ocurrió si tengo años resolviéndolo y yo siempre lo hubiera resuelto por este otro lado? Y el otro se agarra y se va por un camino que ni te imaginas, y emociona la creatividad, emociona la brillantez para poder revisar algo de una manera distinta a como siempre lo habías hecho. Esa es la idea. No es un todo nada. Entonces, ¿bajo qué reglas del juego estamos pensando? A ver, por ejemplo, si yo les propusiera, ¿sí? Este problema se muestra como ejemplo de una actividad detonadora, de una situación adidáctica, ¿sí? En un barco hay 7 cabras y 5 ovejas. ¿Qué edad tiene el capitán? Yo sé, la respuesta de entrada puede parecer estúpida, pero no estamos buscando la respuesta, estamos buscando la forma de abordarlo, ¿sí? Estamos buscando la forma de entenderlo. La última pregunta son todos los meses, 12. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Todos. Ajá. ¿Por qué todos? Porque todos tienen día 28, que unos terminen en 30 o 31 es diferente. Uh-huh.
¿Cómo modificarías esta pregunta para que solamente la respuesta abarcara a febrero? ¿Qué mes del año tiene 28 días? ¿O termina en 28? Ajá. O podrías decir, ¿cuántos meses del año tienen únicamente 28 días, ¿sí? O su máximo son 28 días, o alguna cosa que implique que el final es 28. Entonces, ojo con esto. La manera en que lo abordaste, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando un nivel cognitivo superior, muy superior al de un niño de primaria, porque un niño de primaria me hubiera dicho febrero, ¿sí? Sin pensar que todos los meses tienen día primero, todos los meses tienen día segundo, todos los meses tienen día tercero, y así sucesivamente hasta llegar al 28. Y es a partir del 29 donde empezamos a tener diferencias, ¿cierto? Todos tienen 28. En ciertos momentos, cada 4 años febrero tiene 29 y los demás siguen teniendo 29, pero a partir de ese momento hay meses que solamente van a llegar al 30 y otros que van a llegar al 31. Y en ese análisis, lo importante es el esquema de razonamiento. Eso justifica la respuesta. De eso se trata entonces. Ok, tipos de situaciones adidácticas y estamos entonces, tenemos que apurarnos para todo esto. Rousseau va a decirnos que hay situaciones didácticas, ¿sí? Son momentos para que nosotros podamos aprender, y aprehensión con H significa agarrar algo, tomarlo, fijarte de ello, ¿sí? Colgarte de ello. Aprehensión es agarrar, atrapar. Entonces, no se trata de aprender solamente como memorizar, se trata de tomarlo, hacerlo tuyo. Y por eso se traduce como apropiación. Tengo que convertir la información en mía y al apropiarla se vuelve conocimiento. Muy bien, y el asunto es más complejo que eso. Hay 3 que tienen que ver con el estudiante y una que tiene que ver con el profesor. Rápidamente, para el estudiante, ¿sí? ¿En cuál es la perspectiva dependiendo de lo que cada uno de ellos hace? Vamos a tomar entonces como ejemplo, ellos lo ponen así, la carrera a 20. ¿Qué es una carrera a 20? Es una situación didáctica, es un juego, donde se trata de que en una pareja, vamos a ver quién logra llegar a 20. La diferencia está de que yo puedo sumar 1 o 2 según quiera. Entonces, vamos a suponer que si yo digo 1, desde Samantha, juega conmigo. Simón, 2. 2, entonces ya van 3. Y si yo les sumo 2, va 5. Ok, yo le sumo 2 también. Van 7. Yo le sumo 2, van 9. ¡Ah! Yo le sumo 1, van 10. Van 10. Yo le sumo 2, van 12. Yo le sumo 1, van 13. Van 13. Yo le sumo 2, van 15. Yo le sumo 1, van 16. Ok. Yo le sumo 1, van 17. A ver, ya ganó. ¿Y ahora qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Pues tú tienes que decirme, le sumas 1, le sumas 2. Pues ya ganó. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está que tú estabas pensando en llegar al 20. Y yo estaba pensando llegar al 17. ¿Por qué? Porque yo sé que al llegar al 17, si yo llego al 17, ¿qué sucede? Ya el siguiente pierde. El siguiente va a perder. Entonces, el asunto es que si tú nunca lo has jugado y nunca lo has analizado, entonces, pues llegas Nobel, llegas verde, ¿sí? Pero entonces el asunto es, ¿y cómo le hago para poder llegar al 17, ¿sí? Cuando la primera situación se llama situación de acción. Comienza el juego, nunca lo has jugado, los alumnos deben organizarse en parejas para ver quién está en la primera partida, quién sigue, y ahí los tienes. 1, 2, 3, ¿sí?
y van haciendo lo que hicimos nosotros aquí. Y ellos deben de ir haciendo pequeños análisis que les van a permitir decidir qué números van a ir jugando por medio de constantes retroalimentaciones que se van a presentar como consecuencia de decir tal o cual número, ¿sí? En esta etapa que es solamente el juego, ellos juegan y su único objetivo es ganar. ¿Por qué es la acción? Porque no hay reflexión todavía. Están jugando, pero no saben por qué ganó uno y por qué perdió el otro, ¿sí? A partir de eso, cuando ya han jugado varias veces y hay ganadores y perdedores, el alumno va a comenzar a tratar de ver cuáles son las estrategias. Porque el asunto no nada más es jugar, el asunto es ganar. ¿Por qué? Porque cuando ganas puedes ser, ajá, ajá, y le puedes decir, te gané, y eso se siente re bien, ¿eh? Entonces yo quiero sentir eso, o yo no quiero que me lo hagan, ¿sí? Entonces yo estoy buscando, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias para ganar? ¿Sí? Ahora, en estas estrategias para ganar, y no teníamos el tiempo para dedicarle más rato, ¿te habías puesto a pensar lo que te dije? Sí sabía que tenía que llegar a un número antes yo, pero por eso me quedaba callada, porque decía, a ver, ¿quién va a llegar al 19? ¿Quién va a llegar al 18? Porque quien llega al 19, el siguiente gana, y quien llega al 18 también, y así. Pero no tuve tiempo desde que me retó hasta llegar a la conclusión. Sí, tienes que aprender siempre, agárrate un sayo, ¿verdad? Alguien que no lo ha jugado y entonces ganas el primero, el segundo, quién sabe. Pero aquí lo que queremos es darnos cuenta cómo en la situación de juego, esa situación de juego, en donde yo estoy en la acción, va a empezarse a dar algo que llama Brousseau la dialéctica de la acción. Conforme lo voy haciendo, me voy dando cuenta de que hay unos que ganan y hay otros que pierden, y hay un momento en donde me doy cuenta que el que gana no está ganando por casualidad porque ya ganó varias veces, y el que pierde siempre pierde el mismo. Y eso lo aprendes más rápido cuando el que pierde pone las pocas, ¿sí? Y entonces siempre le toca al mismo poner las pocas. Y dices, ¿y por qué? Ah, pues porque el otro ya desarrolló una estrategia. Ya esa dialéctica de la acción significa que ya generó esquemas de pensamiento, de comportamiento para entender aquello. Ah, entonces tenemos que preguntarle, ¿sí? Y entonces, ahora hasta podemos hacer apuestas, ¿no? Y el alumno puede apostar a los resultados de su decisión, de sus estrategias, ¿sí? Ojo, estos son teoremas. Una estrategia se convierte en un pensamiento teorémico cuando tú puedes demostrar por qué lo hiciste, y estos van a estarse derrumbando o fortaleciendo en la experiencia, ¿sí? En este diálogo constante, en esta situación dialógica, ¿sí? ¿Cómo enseñamos a nuestros estudiantes a generar un pensamiento teorémico? Así. Lo estás haciendo y ahora dime por qué sucede siempre, por qué pasa así, por qué siempre gana esta manera, ¿sí? Segundo, ahora viene la formulación. Bueno, los alumnos se han dispuesto en equipos, cada uno escoge un representante para pasar al pizarrón, ellos ponen ahí en el ejemplo pizarra, y se distinguen dos fases. Una, centrada en el representante que está en la pizarra, de lo que está haciendo el otro. Y la otra, la segunda fase, centrada en la discusión del equipo de lo que el otro está haciendo, ¿sí? Entonces, en la fase A, uno de los que no está en la pizarra va a estar recogiendo la información de lo que observa en las jugadas del representante, mientras que el otro está en el pizarrón tratando de hacerse. Ahora, ojo, siempre el que está en el pizarrón se las ve peor porque está siendo observado por todo. Todo el mundo está diciendo, yo hubiera hecho eso, ¿no? Si yo hubiera estado allí, si yo fuera él. Sí. Pero lo cierto es que cuando el otro está enfrente, también se aterroriza y también se le van las respuestas cuando no está en el pizarrón, ¿sí? Y entonces, en la fase B, cada alumno que está en el equipo y no el del pizarrón debe explicar a su compañero la estrategia que está proponiendo, poniéndole en discusión con los demás, apostando por ganar. Su único medio de acción es el formular estrategias que va a aplicar el representante que se encuentra en la pizarra. O dicho de otra manera, es cuando le soplas, cuando le dices la respuesta al que está al frente. Aquí de lo que se trata es de darle las estrategias adecuadas, ¿sí? El otro puede tener una estrategia, sí, pero ¿cómo lo está haciendo el equipo? Y el chiste es que el que está al frente no haga lo que él haría, sino que sean las estrategias del equipo. Y el equipo tiene que ponerse de acuerdo
para decirle claramente las instrucciones al otro. ¿Me explico? Esto nos lleva a volver conscientes nuestros esquemas de razonamiento. Cuando yo lo hago solito, si no lo entiendo, no le hace. Lo hago. Pero cuando lo tiene que hacer alguien más, tengo que desarrollar la capacidad comunicativa y tengo que desarrollar la capacidad lógica. Eso es a lo que se está hablando Rousseau, ¿sí? Está obligando a la formulación, a la enunciación oral de lo que está sucediendo, ¿sí? Se van a recibir 2 retroalimentaciones para el equipo proponente, una de los compañeros de equipo que van a cuestionar la propuesta y otra de las jugadas del pizarrón. Ok, me tengo que brincar horriblemente porque ya me quedan pocos minutos, ¿sí? En la de validación, una vez que el alumno ha podido llegar a formular una estrategia en la cual cree bien firme que va a poderlo lograr, debe probar que está en lo cierto, porque a nadie le gusta que lo vean como alguien equivocado, ¿sí? No nos gusta sentirnos avergonzados delante de los demás. Entonces, a ver, pruébanos que lo que estás diciendo es cierto. Ah, esta parte es la parte que en matemáticas es la demostración. Tú tienes una conjetura, ahora dinos por qué esa conjetura es cierta. Dinos desde qué axiomas estás partiendo, desde qué otros teoremas de apoyo estás partiendo para demostrar lo que estamos diciendo. Entonces es la organización de tu pensamiento se valida con el esquema de pensamiento, con la metodología axiomática para poder decir. Entonces alguien podría decir, es que yo ya jugué 14 y gané. Yo ya jugué 15 y perdí. Ok. ¿Cuándo ganamos? Cuando llegamos al 20. Pero resulta que si yo llego al 17, ya gané. Ok. Y si en lugar de estar pensando en llegar al 20, jugar al 17, la pregunta es, ¿y cómo le hago? Quiere decir que si juego al 14, porque es el mismo problema. Y si en lugar de jugar al 14, juego al 11, es el mismo problema. 7. Y ahí me voy yendo, ¿sí? Del 11, pues es 8. ¿sí? 8. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense ustedes cómo estamos trasladando el problema grande a subproblemas, donde el que va tomando el control en cada etapa es el que tiene posibilidades de ganar. ¿Sí? Y entonces es, ¿cómo logro ganar? Rompiendo, ¿sí?, el esquema en el otro y apropiándome en ese momento del esquema. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el asunto es que para poder llegar a 20 hay una sumatoria de n veces el número 3 más 1. ¿Sí? Y ese n veces el número 3, perdón, más otro número, perdón. Entonces son 3 por 6, 18, más 2. Y entonces, ¿cómo se distribuyen esos 2 del inicio? Es el 1 o 2 de las opciones de cada uno para ver quién va a tomar el control. Ok, entonces, así que cada alumno después de eso va refutando hasta poder llegar a un esquema donde esté validado. Termino con la situación institucional. Esta es la única de donde el profesor está a cargo. ¿Cuál es la idea? Que el profesor entonces ayude a que este esquema se formalice. En esto, ¿sí?, los alumnos han pasado por distintas acciones, la acción primero, luego empieza a formular hipótesis y luego empieza a validarlas. Noten ustedes, primero la acción como experimento, como juego. Empiezo a generar situaciones para el análisis. Formulo y tengo hipótesis. Y luego la validación, donde esas hipótesis las demuestro. Y ahora la idea es que el profesor le ayuda al estudiante a ponerle un orden y el profesor asume la posición, la condición de representar al conocimiento general, al conocimiento universal. Y él dice, efectivamente, cosas como estas fueron propuestas también por fulano, sutano y perengano. Esta respuesta que llegaron ustedes es coincidente con lo que dijo tal. Felicidades, ¿eh? Son unos genios. Y el otro está feliz. Muy bien. Sin la institucionalización, lo más probable es que los estudiantes se queden solamente en la actividad lúdica. No logran extraer la intención, el objeto de la situación didáctica y pierde su carácter formal de educación. Ok. Con esto
hemos hablado entonces rápidamente, ¿sí?, de lo que es una situación didáctica. Me queda muy poco tiempo para que me puedan hacer alguna pregunta. No sé si les gustó o no les gustó. Les ayuda a entender entonces las situaciones didácticas de una manera más general. Recuerden que ustedes tienen dos materiales para empezar a leer y divertirse en ello. Preguntas, comentarios. Respecto al ensayo, ¿qué día se entregará? Pues traten de hacerlo en esta semana y si no, bueno, pues la que sigue. Sé que el coronavirus nos ha angustiado, nuestras neuronas están asustadas. Lograr enfocarlas a todas en un solo trabajo ha sido complicado. Y que además hay muchas cosas que hacer en casa, aunque no parezca, porque como nunca estamos, nos tienen entonces haciendo y limpiando. Muy bien. ¿Cuándo lo quieren entregar? El de Brose. El de Rousseau. Ajá. ¿No? Yes. Pues puede ser el viernes, puede ser el sábado, el domingo. Ustedes díganme. Yo creo que el lunes. ¿El lunes? Ok, muy bien. El lunes entonces. ¿Está bien para todos el lunes? Sí. Sí. Ok, el lunes, porque el lunes vamos a hablar entonces de nuestro siguiente autor. Entonces, el lunes, ustedes me entregan el autor anterior y yo les hablo del siguiente autor. ¿De acuerdo? Profe, ¿Cuál es el siguiente autor? Según lo que tenemos por allí, creo que es Duval con situaciones... a ver, déjenme recordar por qué. Todo está puesto en la plataforma autodidacta, autodidacta.gnomio.com. Ah, ok, entonces lleva la secuencia. Sí, está acomodado todo ya allí para que puedan llevar esta secuencia. Y entonces el siguiente es Godino y el tercero es Gaspón. Sí. Ok, gracias. espera, profe, yo tenía una duda de Representaciones semióticas de Godino. Ahí. la página. Es que todavía no la sé usar bien. Aguante. Aquí está. A ver, viene. Es que es un chingamadral de material. A ver, así lo abro y hay una carpeta, un acercamiento a la didáctica y luego el video. Y ya dice Guy Brosel. Y de ahí los siguientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los siguientes 10 materiales son exclusivos de él. Ahora, si tú checas el ensayo que dice por allí, en la parte final de actividades para entregar. No, pero espera, aguante. Sí, por eso, ahí dice... Tú tendrías que leer fundamentos y métodos de la didáctica de las matemáticas, ¿sí? Y educación y didáctica de las matemáticas. Solamente 2 artículos, ¿sí? Sobre esos 2 artículos, entonces, hay 10, 12, 15, está la producción. De hecho, está una página donde está toda la producción de Rousseau que me encontré. No hay que leerlos obligatoriamente todos ellos. Están puestos allí para que si le interesa conservarlos, lo pueda hacer, ¿sí? ¿Cuáles son los 2 principales? Si te vas a la liga del ensayo. Estoy en donde dice ensayo, la perspectiva de Guy Brosel. Ok, vete más abajo donde dice, ya entraste a actividades para entregar ensayo la perspectiva de Guy Brosel. Ajá, ahí estoy. Dice, ensayo la perspectiva de Guy Brosel. Dice, los documentos que he puesto a tu disposición y entre paréntesis. La de educación y didáctica de las matemáticas. Ese es uno.
Fundamentos y métodos de la didáctica de las matemáticas 2, ¿sí? Es que de aquí ya no sé cómo irme otra vez a mi material. Le das regresar. Y entonces los vas a tener unos PDFs en color rojo, ¿sí? Debajo de toda la línea de... Ah, ok, ya. ¿Ya? Ya. Después de donde dice brevario, síntesis biográfica de Goldberg, fundamentos, métodos y educación y didáctica de las matemáticas. Ahora, Sí, sobre ¿qué extensión debe tener el artículo? lo que consideremos. Mínimo 3, máximo 7 páginas, sin considerar la bibliografía. Bibliografía. ¿Por qué esa extensión? Porque esa extensión, con este artículo tú lo puedes enviar entonces a una revista de publicación de materiales de difusión y se puede convertir en parte del currículum. ¿Sí? O sea, lo que te estoy diciendo es escribe un artículo para una revista de divulgación. Casualmente me lo vas a entregar a mí, pero si lo haces de manera de que quede bien hecho, eso se puede convertir en parte de tu currículum, sí. Entonces no lo vean como algo que me van a entregar a mí, velo como algo que le podrías entregar y publicar en algún espacio. Puede ser que el momento de terminar, bueno, pues alguno hubiera quedado más o menos, el de otro más o menos puntos, pues se vuelva algo muy bueno. Entonces puede ser que al terminar y hacer cada uno su parte, puedan juntarlo y entre dos escribir un artículo que puedan mandar entonces a una publicación, ¿sí? No es un artículo de investigación, es un referente teórico, es un ensayo, pero les puede servir para su propia formación. Y cuando vas y pides una beca con CONACYT, ¿y usted qué ha hecho? Bueno, he publicado tales y cuales, ¿eh? Y eso ya se convierte en tus referentes de por vida. Entonces, esa es la idea. Por eso lo pido de esa manera. Ahorita entreguen solos lo que me vayan a entregar, pero después la idea es que lo puedan juntar, ¿sí? Por parejas y puedan, quien quiera hacerlo por parejas, quien quiera hacerlo solo, también se puede, pero para poderlo enviar entonces a que puedan publicarlo en algún lugar, ¿sí? Tenemos diferentes revistas a nuestro alcance y con eso les puede ayudar a ustedes. ¿Sí? ¿Se contesta? Sí. Ahora, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un planteamiento argumentado. Entonces, yo me hago preguntas. ¿Qué significa ¿Por qué es importante la responsabilidad en la teoría de las situaciones didácticas? ¿Sí? ¿Cuáles son los roles que debe de asumir? Bueno, y cuando empiezo a decir todo esto, lo que yo hice durante esta presentación, de alguna manera, fue hacer un ensayo. Un ensayo es una propuesta de argumentos. Eso es, básicamente. ¿Sí? De hecho, esto va a quedar grabado y quiere decir que muchas de las cosas que ustedes podrían necesitar, pues ahí están dichas ahí y hay materiales ahí para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Traten de decirlo con sus propias palabras para que sea novedoso, ¿sí? Y para que... Profe, nos está esperando la maestra Elsa, yo quiero hacer pipí y me toca exponer. Ya. Muy bien, entonces, muy bien. Muchachos, muchas gracias. Gracias por haber estado. Sé que sigue su clase con la maestra Elsa. Muy bien, nos vemos entonces el lunes. Nos ponemos de acuerdo para tener nuestra clase el lunes y martes. Bendiciones a todos, cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Bye.